Hoy te cuento la historia de un chico que fue criado por el mismísimo rey demonio de su historia, heredando todas sus técnicas y conocimientos, gracias a las cuales obtuvo un poder demoníaco, consiguiendo que muy pocos fueran capaces de hacerle frente. Lamentablemente, después de que dicho rey perdiera la vida, este se terminó quedando únicamente en compañía de robots, los cuales, a pesar de tener un gran cariño por el chico, se vieron en la obligación de hacerle creer que lo odiaban, para que este siguiera su destino como el nuevo rey demonio, algo que destrozó su corazón, pero ahora estaba listo para iniciar su verdadero viaje. Claro que en el camino terminó conquistando a algunas compañeras de aventura. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Eden Zero. La historia comienza con nuestro prota, Shiki, el cual se encontraba en compañía de su abuelo, el mismísimo rey demonio, además de su mejor amigo Michael. Pero bueno, su abuelo le aconsejó que en pocos años abandonara ese planeta y conociera lo que se encontraba en el espacio exterior, comentándole que en él existía Mother, un ente muy poderoso que podía cumplir los deseos de cualquier persona. Después de esto, damos un salto varios años en el futuro, donde nos presentan a Rebecca, una especie de youtuber, y a su gato Happy, los cuales habían viajado hasta el planeta Granbel, un planeta cuya población era totalmente de robots, para grabar algunos videos, claro. Sin embargo, en tal lugar, adivinen con quién se encontraron. Sí, con nuestro prota, el cual estaba bastante sorprendido de conocer a una humana, ya que al parecer nunca había salido de su planeta y por ende solo conocía a robots. Obviamente quiso conocer de mejor manera a la chica, pero solo consiguió que ésta se alejara de él. Por suerte en la ciudad, los robots le hablaron muy bien de Shiki, explicándole que él se encargaba del mantenimiento de todos los habitantes en Granbel. Sin embargo, después de que estos comenzaran a llevarse mejor y de disfrutar una celebración en honor a sus visitantes, a la mañana siguiente Shiki descubrió algo impactante. Los robots habían capturado tanto a Rebecca como a Happy, y el rey del planeta le explicó que durante varios años habían estado esperando que un visitante llegara a su planeta, para así poder apoderarse de su nave y escapar, ya que estaban cansados de que los humanos los vieran como juguetes, y más aún de haber sido abandonados desde hace ya varios años. El prota no entendía qué carajos ocurría, creyendo que quizá todo se trataba de un virus en sus sistemas, pero esto no era así, ya que los robots comenzaron a darle una paliza, revelándole que simplemente lo habían soportado estos años, pero en verdad lo odiaban. Incluso Michael, su mejor amigo, había traicionado a su amistad, hasta que al final Shiki dejó de contenerse y liberó su verdadero poder, mandando a todos los robots a volar. El rey del planeta, que quería probar de qué estaba hecho el nieto del rey demonio, comenzó un enfrentamiento con todo su poder, aunque este no era rival para Shiki, quien al parecer tenía el poder de controlar la gravedad. Rebecca, que veía todo desde la distancia, se dio cuenta de que quizá el chico era portador de un Ether Gear, un poder con el que muy pocas personas en el mundo contaban. Pero bueno, después de que el chico derrotara al rey del planeta, se encargó de llevar a Rebecca y a Happy a su nave para que escaparan, pero esta última la convenció de ir con ellos y escapar de los robots que querían eliminarlo. Pero bueno, una vez los protas salieron del planeta, nos revelan que en realidad los robots no eran malos, simplemente habían fingido hacerlo para que Shiki dejara Granbel. Esto porque sus sistemas estaban por colapsar y no querían dejarlo solo atrapado en ese planeta. Momentos después, los circuitos de todos los robots, incluidos Michael, fueron destruidos. Claro, al igual que estos, Shiki estaba destrozado, había perdido a su familia, y a pesar de que según él lo habían traicionado, siempre los recordaría. Después de esto, una vez estuvieron a salvo, Rebecca le dijo al prota que ahora que no tenía a dónde ir, podría convertirse en su guardaespaldas, ya que luego de ver el poder con el que este contaba, estaba segura de que podría protegerla tanto a ella como a Happy en las próximas expediciones para grabar videos. Claro, antes de eso, Shiki tenía que registrarse como un aventurero en el planeta Blue Garden. Sin embargo, una vez estos aterrizaron en dicho planeta, Happy fue secuestrado por una especie de contrabandistas, por lo que de inmediato, usando su poder, Shiki fue tras ellos, y nos revelan que Happy y Rebecca se habían conocido después de que ambos fueran abandonados. Lamentablemente, después de un accidente, Happy fue herido de gravedad. Por suerte, antes de que este perdiera la vida, su memoria fue trasplantada a la de un robot, así que Happy en realidad era un androide. Pero bueno, por suerte Shiki pudo alcanzar al contrabandista, y una vez logró liberarlo, Happy usó su habilidad como androide para convertirse en una especie de arma para Rebecca, gracias a la cual no le tomó demasiado trabajo deshacerse del resto de contrabandistas. Y bueno, poco después de esto, en el gremio de ese planeta, Shiki por fin
logró registrarse como un aventurero. Pero en el camino nos presentan a la Vilia, otra youtuber como Rebeca, que al parecer no parecía llevarse muy bien con esta última, al grado de intentar humillarla. Pero Shiki se encargó de ponerla en su lugar usando su poder con la gravedad, ya que a pesar de no conocer nada sobre los humanos, no permitiría que nadie se metiera con su amiga. Unas horas después, luego de que la credencial como aventurero llegara hasta Shiki, junto a Rebeca decidieron cuál sería su próximo video. Y al final llegaron a la conclusión de intentar encontrar a Mother, el ente que les mencioné al principio, ya que muy pocas personas habían sido capaces de verlo, por lo que obviamente un video como ese sería viral. Claro que para eso necesitarían una nave mucho más grande a la que poseían, razón por la cual decidieron visitar al maestro Weiss, el tipo que había robotizado a Happy. Sin embargo, después de dirigirse al planeta donde este último habitaba, notaron que algo parecía muy diferente, pero lo más impactante fue que cuando llegaron hasta el laboratorio del maestro Weiss, se dieron cuenta de que este había rejuvenecido al menos 50 años, y lo peor del caso era que no parecía conocer ni a Happy ni a Rebeca, al grado de apuntarles con un arma por invadir su laboratorio. Aunque cuando estaba por disparar, un tipo que al parecer estaba tras Weiss apareció en el taller, dándole la oportunidad a este último de escapar. Por otra parte, Shiki se deshizo con bastante facilidad del otro tipo. Una vez las cosas se calmaron, Rebeca y Happy no entendían qué carajos estaba pasando, hasta que después de ver los noticieros, descubrieron que en realidad el maestro no había rejuvenecido, más bien ellos habían viajado 50 años al pasado. Eso sí, no entendían cómo carajos lo habían hecho. Horas después, Shiki y Rebeca se dirigieron al bar que el maestro Weiss solía frecuentar en el futuro, y tal como lo esperaban, terminaron encontrándolo en dicho lugar. Claro, le explicaron todo lo que estaba ocurriendo y que no estaban tras él para capturarlo. A pesar de esto, Weiss se lavó las manos, diciéndoles que se las arreglaran como pudieran, que ese no era su problema. Pero Shiki robó el maletín por el cual estaba siendo perseguido por el líder de Sivir, una pandilla bastante peligrosa. Y de emergió esta pequeña robot de aquí, Pino, que al parecer tenía la habilidad de anular todos los equipos electrónicos a su alrededor, lo cual le daba un valor incalculable. Sin embargo, apenas la liberaron, esta aterrorizada regresó con el líder de Sivir. Obviamente Weiss, que no quería perder todo el dinero que podría obtener, fue tras ella. Y una vez se separaron, los protas encontraron una grabación dentro del maletín que mostraba todas las torturas que el líder de Sivir le había hecho a la pobre Pino, obligándole incluso a borrar las memorias de su antiguo maestro. Esto despertó la ira del rey demonio, que lo haría pagar por todo eso. Mientras tanto, Weiss, que había seguido a Pino hasta la guarida de Sivir, notó como esta de nuevo estaba por ser torturada a manos del líder, al grado de arrancarle otra de sus extremidades. Y a pesar de solo quererla por dinero, el tipo no podía permitir esto y entró en escena para liberarla. Por suerte, antes de que fuera capturado, Shiki apareció en modo bestia, acabando con varios de los miembros de Sivir, atrayéndolos con su gravedad. Mientras tanto, Weiss aprovechó esto para escapar con Pino, y el líder de Sivir, antes de ir tras él, activó una trampa que tomó por sorpresa a Shiki, enviándolo hasta una especie de basurero, donde encontró a cientos de robots que al parecer, al igual que Pino, habían sido torturados por el tipo de antes, lo que solo avivó más su furia contra el líder de la banda. Mientras tanto, Weiss, que había sido alcanzado por el tipo de antes, estaba por ser masacrado sin opciones de escapar, aunque cuando esto sucedía, de nuevo Shiki apareció en el momento justo, atravesando la armadura del hijo de fruta, el cual usando una especie de brazo mecánico intentó darle batalla al chico, pero este no tenía oportunidad ante un rey demonio enfurecido, que utilizando uno de sus mejores ataques logró destrozarlo, y obvio Weiss no perdería la oportunidad para darle el golpe final. Por otra parte, una vez la batalla había concluido, Shiki le pidió a Pino que se convirtiera en su amiga y que lo acompañara en su viaje, pero primero debían intentar regresar al presente, y para eso lo mejor era regresar al planeta Blue Garden, para ahí tratar de obtener más información, por lo que de inmediato tomaron rumbo hacia dicho planeta. Por cierto, fueron acompañados por Weiss, quien escapaba de la policía. Lo raro fue que cuando intentaron salir del planeta, su atmósfera se los impedía. Por suerte Weiss, gracias a que también poseía un Ether Gear, con el que era capaz de controlar los aparatos eléctricos, y logró darle más potencia a la nave, gracias a lo cual pudieron escapar del planeta. Una vez lo hicieron, Rebeca recibió una llamada del maestro de su época, quien explicó que no habían viajado al pasado, simplemente habían llegado hasta un planeta que recientemente había sido devorado por un gusano que robaba el tiempo de los mundos. Más específicamente, había robado 50 años, diciéndole al Weiss del pasado que no se preocupara por las paradojas del tiempo. Ahora él podría vivir como una persona totalmente distinta en el futuro. Sin embargo, mientras conversaban, su nave fue capturada por una nave pirata perteneciente a Elsie, quien
quienes informó que su nave sería saqueada. Eso sí, no contaba con que Shiki le dijo que no permitiría eso. Más bien sería él quien saquearía su nave, ya que era justo lo que ellos estaban buscando desde un principio. Una nave más grande para llegar hasta Mother. Shiki de inmediato se puso en marcha. Mientras tanto, Rebecca, Happy, Waze y Pino intentaron seguirlo, pero fueron acorralados por una especie de pulpos que tripulaban la nave, con algunas escenas medio desmonetizables. Pero bueno, por otra parte, el Rey Demonio había llegado hasta la habitación donde se encontraba Elsie, la líder de Crim Saucier, un grupo de piratas bastante reconocido, y la cual portaba una máscara bastante aterradora. De inmediato ambos iniciaron el altercado, y al parecer la chica contaba con habilidades bastante similares a las de los otros tripulantes. Aún así, sus técnicas eran muy avanzadas, al grado de poner en serios aprietos a Shiki, haciéndolo recurrir a una técnica que el abuelo de este le había aconsejado utilizar únicamente en momentos extremos, y gracias a lo cual logró derrotarla con una transformación parcial de su forma demonio. Sin embargo, una vez el resto del grupo se reunió, descubrieron que la chica ante ellos no era Elsie, sino más bien una especie de copia que esta última, mediante una llamada, les explicó que había utilizado para conocer las habilidades del futuro Rey Demonio. Además, les reveló que esa nave había pertenecido al abuelo de Shiki, y ahora mismo era suya, ya que ella solo la había estado resguardando hasta que el momento llegara. Una vez la transmisión terminó, los protas investigaron un poco más en dicha nave, consiguiendo incluso algunas vestimentas nuevas, aunque cuando lo hacían, este androide de aquí apareció ante ellos, presentándose como Witch, una de las 4 demonios que habían servido al abuelo del chico, y la cual era la encargada del cuidado y mantenimiento de la nave, limpiando de inmediato los restos que las criaturas de antes habían dejado en ella. Después de hacerlo, se puso bajo las órdenes de Shiki, el nuevo Rey Demonio, preguntándole si estaba en búsqueda de Mother, algo que impactó bastante al chico, quien le preguntó cómo carajos sabía esto, a lo que el androide le respondió que su abuelo también había hecho lo mismo hace varias décadas. Además les explicó que si querían iniciar la búsqueda, primero debían encontrar a las otras 3 demonios que habían estado al servicio de su abuelo, ya que solo así podrían sacarle todo el potencial al Eden Zero. De lo contrario, no podrían atravesar los obstáculos para llegar a Mother. Así que ahora la siguiente misión de los protas era encontrar al resto de la tripulación. Aunque antes de eso, Rebecca debía regresar a Blue Garden, ya que había sido citada por el maestro del gremio. Una vez ahí, los protas se separaron para conocer mejor el planeta, y Shiki terminó encontrándose de nuevo con la rival de Rebecca, que al parecer estaba por ser secuestrada por un tipo bastante poderoso. Y aunque no le caía demasiado bien, Shiki no podía permitir eso, iniciando un enfrentamiento contra el atacante, una especie de ninja quien también contaba con el poder del Ether. La batalla estaba siendo bastante pareja, debido a que Shiki no podía utilizar todo su poder porque estaba tratando de evitar daños colaterales. Sin embargo, mientras el enfrentamiento transcurría, el ninja tuvo que retirarse por órdenes de su jefe. Eso sí, le prometió a Shiki que pronto arreglarían las cosas. Pero bueno, después de salvar a la Vilia, quien por cierto se interesó en Shiki, al volver al gremio el prota, gracias a Happy que se encontraba destrozado, se enteró de que Rebecca había sido capturada por varios tipos. Esto porque al parecer habían estado secuestrando a todas las youtubers famosas en el planeta, y Rebecca era una de ellas. Al enterarse de esto, el chico de inmediato regresó al Eden Zero para buscarla. Por otra parte, nos muestran que Rebecca, junto a varias otras youtubers, habían sido capturadas por hombres bajo las órdenes de una mercenaria llamada Sister, con el objetivo de llevarlas con un magnate que al parecer le gustaba coleccionar personas. Por otra parte, Shiki, quien había vuelto al Eden Zero luego de que Witch descifrara qué planeta había sido llevada a Rebecca, fue detenido por Waze para presentarle a esta chica de aquí, Homura, quien al parecer estaba interesada en el Rey Demonio, y la cual antes de hacerle cualquier petición, estaba dispuesta a ayudarlo a recuperar a su amiga. El prota no sabía si debían confiar en ella o no, pero sabiendo que necesitarían toda la ayuda posible en el planeta al que se dirigían, decidió aceptarla en la misión. Una vez en el lugar, nos revelan que habían llegado hasta una especie de planeta negro, que según informes estaba repleto de criminales. Aunque apenas aterrizaron, de inmediato abordaron una base de la organización que había raptado a Rebecca, dándose cuenta de que su líder Sister no era otra que una de las 4 demonios que habían servido a su abuelo. Witch, que veía todo gracias a una transmisión, estaba segura de que era la misma Sister, aunque no estaba actuando como solía actuar la que ella había conocido. Shiki de inmediato le preguntó dónde carajos estaba Rebecca, pero el androide le respondió que no podía revelar datos de sus clientes, y ya que ahora tenía algunos asuntos pendientes, dejó a los protas en manos de sus guardias, que intentaron eliminar a Shiki de inmediato. Por suerte, Homura se hizo cargo de la situación para que el prota pudiera ir tras Sister. Por cierto, casi olvido mencionárselos, pero Homura también contaba con un Ether Gear, con la capacidad de manifestar espadas de energía. Por
otra parte, el prota logró colarse en el vehículo de Sister, que lo llevó hasta el lugar donde se encontraba Rebecca, ya que el androide al parecer tenía algunos problemas con su cliente. Mientras tanto, las youtubers que continuaban cautivas para convertirlas en estatuas, gracias a algo de trabajo en equipo, lograron hacer que Rebecca escapara para conseguir algo de ayuda. Sin embargo, esta fue interceptada por el magnate, quien quería torturarla por intentar escapar. Por suerte, antes de que lo hiciera, Shiki, que se había infiltrado entre los guardias, se hizo presente para masacrar de una manera brutal al tipo, ya que estaba furioso por lo que le había hecho a su amiga. Por otra parte, gracias a Pino, el resto de youtubers habían escapado, aunque eso no era todo, ya que en la habitación apareció el ninja de antes, así que de inmediato Shiki le pidió a Pino que llevara a las chicas hasta la salida, mientras él saldaría unas cuentas pendientes. Shiki y el otro tipo de inmediato reanudaron lo que habían dejado pendiente horas antes, aunque mientras tanto nos muestran como Witch se dio cuenta de que el gusano que devoraba el tiempo ahora mismo se estaba dirigiendo hacia ellos, así que debían salir de ese planeta lo antes posible. Regresando con Shiki, este continuó en su batalla contra el ninja. Esta vez las cosas estaban siendo muy diferentes, ya que ahora que no tenía que cuidar a personas inocentes, no le tomó demasiado trabajo poner en jaque al tipo, aunque momentos después, Sister apareció en escena acompañada de otro tipo. A pesar de esto, el rey demonio no se achicó, retando a los tres juntos a enfrentarlo, y el androide aceptó su petición. Esta vez el prota tuvo que hacer uso de una técnica que recientemente había comenzado a practicar: usar balas de gravedad. Gracias a esto puso contra las cuerdas al grupo. Sin embargo, estos fueron interrumpidos por la verdadera Sister, quien al parecer había sido liberada por Waze y Homura de la prisión en la que la Sister falsa la mantenía. Esta, cegada por la ira, destrozó a la impostora. Claro, una vez hecho esto, se puso bajo las órdenes de Shiki, informándole que debían salir de ahí o serían devorados por el gusano. Así que de inmediato el grupo se puso en marcha. Por cierto, el ninja, al enterarse de que la Sister era falsa, acabó con su vida por engañarlo. Mientras tanto, Rebecca, después de escapar antes de abordar la nave junto a las demás, tomó la decisión de esperar por el resto de sus camaradas junto a Pino, aunque el terreno estaba colapsando. Por suerte, Shiki apareció en el momento justo junto a los demás, gracias a que Sister les había señalado el mejor camino para escapar. Y gracias al poder gravitacional del chico, todos consiguieron abordar el Eden Zero segundos antes de que el planeta fuera devorado. Una vez ahí, Rebecca pudo reunirse con Happy, al igual que Sister con su antigua compañera Witch. Unas horas después, Homura les reveló que ella había sido la discípula de Valkyrie, una de las 4 demonios. Lamentablemente, un par de años atrás le había perdido el rastro y ahora quería unirse a su tripulación para encontrarla. Obviamente el prota le dio la bienvenida a la tripulación, así que ahora contaban con 2 nuevas miembros. Días después de esto se pusieron en marcha al lugar en donde podrían encontrar a Hermit, otra de las 4 demonios. Y sí, la androide justamente se encontraba en tal lugar. Una vez la encontraron, de inmediato la llevaron dentro de la nave. Sin embargo, algo andaba mal. La mente del androide al parecer se encontraba actualmente en Digitalis, una especie de videojuego que había sido sacado del mercado hace algún tiempo, así que los protas debían traerla de regreso de ese lugar. Aunque claro, para hacerlo tendrían que adentrar sus mentes en el videojuego, y si perdían la vida en él, también la perderían en el mundo real. A pesar de eso, los protas se conectaron al servidor, y después de obtener sus avatares, donde por cierto Waze y Homura decidieron cambiar de género, comenzaron a investigar el lugar, descubriendo que al parecer los NPCs poseían vida propia, e incluso uno de ellos les pidió su ayuda, ya que un Dead Player había estado acabando con la vida tanto de jugadores como de NPCs en su ciudad. Los protas, que no podían ignorar esto, terminaron topándose con el Dead Player, una especie de hacker que se había chetado con el único fin de acabar con la vida de los jugadores novatos y de NPCs por simple placer. El prota no podía dejar pasar esto por alto, haciéndole frente de inmediato. Y a pesar del poder del rey demonio, gracias a sus chats, el tipo era bastante poderoso, al menos en ese videojuego, aunque siendo precavido decidió retirarse por el momento. Después de esto y de obtener información de los NPCs, Shiki pudo dar con el paradero de Hermit, la cual sin embargo no estaba dispuesta a volver al Eden Zero, ya que según sus propias palabras odiaba a los humanos. Claro que el prota no se daría por vencido y seguiría insistiendo. Sin embargo, momentos después, una horda de monstruos controlada por el hacker se estaba dirigiendo al pueblo donde habitaban cientos de NPCs. El prota no podía permitir que estos últimos fueran masacrados, así que se enfrentaría a los 1000 monstruos por su cuenta. Desafortunadamente, otro grupo
grupo que portaba flechas hirió de gravedad al NPC de antes, que intentaba proteger a su pueblo. Y Homura, que al parecer era una traidora, se alió con el hacker, atacando a una niña NPC. Sin más opción, Shiki recibió el impacto, pero ahora tendría que recibir cientos de flechas, si no quería que los NPCs fueran masacrados. Por suerte, en el momento justo, la verdadera Homura apareció para detener todas las flechas. Y si se preguntan cómo carajos es esto posible, y bueno, resulta que Homura apenas llegó a ese mundo, fue arrestada, tomándole algún tiempo dar con el paradero del resto del grupo. Mientras tanto, una espía se había hecho pasar por ella. Pero bueno, ahora que Homura podía proteger a los NPCs, Shiki inició su encuentro con el hacker, sin tener que preocuparse por los daños colaterales. Y a pesar de que el tipo continuamente hacía trampa para aumentar su poder, dichas trampas no podían seguir el ritmo del poder demoníaco de Shiki, con el que finalmente se deshizo del Dead Player. Pero bueno, después de esto, gracias a que Hermit había observado cómo el prota anteponía la vida de los NPCs a la suya, decidió confiar en él y regresar con ellos a la tripulación del Eden Zero. Pero bueno, ahora que por fin habían reclutado a 3 de las 4 demonios, únicamente les faltaba encontrar a la maestra de Homura, aunque sabían muy poco del paradero de esta última, así que para obtener información de su paradero, por consejo de Witch, decidieron visitar a una especie de adivina, que contaba con información de prácticamente todo el mundo. Y bueno, una vez en el lugar, dicha adivina les dio la bienvenida a su recinto, explicándoles que ya sabía el por qué la habían visitado. Querían información de Valkyrie. Claro que ella contaba con dicha información, pero a cambio de brindárselas tendrían que luchar con algunos de sus seguidores, y si eran capaces de derrotarlos, les diría todo lo que necesitaban saber. Claro que los protas aceptaron su petición. El primero en luchar fue Shiki, quien no le tomó demasiado trabajo deshacerse de su oponente, al igual que a Rebecca y a Weiss, aunque a Homura sí le tomó un poco más de trabajo, ya que tuvo que enfrentarse con una réplica exacta de Valkyrie, su maestra. Pero bueno, después de que los protas derrotaran a sus oponentes, la adivina cumplió con su palabra, revelándoles que Valkyrie se encontraba en el planeta Sun, una especie de planeta bastante rico por sus minerales. Y ahora que ya conocían el paradero de Valkyrie, después de volver a la nave, de inmediato se pusieron en marcha. Por suerte, unos cuantos días después, por fin pudieron arribar hasta el planeta Sun. Rebecca, Happy, Homura, Pino y Shiki se encargarían de encontrar a Valkyrie y llevarla al Eden Zero. Sin embargo, apenas estos llegaron al planeta, el lugar donde se encontraban fue atacado por una banda de ladrones. Claro que estos fueron detenidos con suma facilidad por Homura y Shiki. Lo malo fue que momentos después, los tipos fueron desintegrados por una especie de luz roja, además de que los guardias del planeta les explicaron a los protas que la violencia estaba prohibida en ese lugar, por lo que ellos también correrían el mismo destino. Y a pesar de que tanto Shiki como Homura intentaron escapar, la luz al final terminó atrapándolos. Pero tranquilos, no los desintegró, simplemente los transportó hasta una especie de prisión subterránea, en donde según el resto de prisioneros, para obtener su libertad debían recolectar los diamantes que su collar les pedía. Sin embargo, mientras les explicaban todos los detalles, una especie de guardia comenzó a torturar a varios de los prisioneros, y a pesar de que Shiki y Homura quisieron intervenir, no podían hacer nada, porque los guardias de antes se hicieron presentes, y si lastimaban al tipo, serían el resto de los prisioneros los que pagarían el precio. Shiki no tuvo más opción que quedarse de brazos cruzados, mientras el hijo de fruta se llevaba consigo a Homura para hacerla pagar por su rebeldía. Por suerte, cuando esta era torturada, el prota llegó hasta ella, diciéndole que él no era un héroe para preocuparse por el resto. Él era un rey demonio, y ahora mismo destrozaría a ese tipo, por lo que de una manera bastante épica le hizo frente al hijo de fruta, que no tuvo ningún tipo de oportunidad contra un monstruo enfurecido, que prácticamente lo hizo pedazos. Mientras tanto, Rebecca, con la ayuda de uno de sus fans, encontró una ruta secreta para llegar hasta la prisión subterránea, en donde terminó encontrándose con un prisionero que al parecer conocía a la maestra de Homura, y que además había estado esperando a esta última para darle un obsequio que su maestra le había dejado. Pero regresando con el prota, junto a Homura, a pesar de haber derrotado al guardia, de nuevo fueron transportados por la luz roja hasta una zona bastante peligrosa, donde al parecer se encontraba la criatura más fuerte de ese lugar, y cuya piel era muy resistente, ya que los ataques del rey demonio no parecían causar demasiado daño. Por suerte, momentos después, Rebecca, con ayuda del tipo de antes, logró dar con ellos, y gracias a Pino, que analizó el punto débil de la criatura, en un ataque combinado, lograron deshacerse de ella. Una vez lo hicieron, el prisionero le dio a Homura una especie de grabación que contenía lo que en verdad había sucedido con su maestra, y nos revelan que Valkyrie había criado a Homura después de que su madre la abandonara. Aún así, como sabía que
no podía reemplazar a su verdadera madre, esta dejó a Homura para ir en búsqueda de su madre real, la cual se encontraba prisionera en ese planeta, así que para que ésta pudiera volver con su hija, tomó su lugar, ya que gracias a su habilidad en combate no le tomaría mucho trabajo completar la cuota. Sin embargo, la hija de Fruta traicionó su palabra, casándose con el líder de ese planeta, y después de enviudar, aumentó tanto el nivel de extracción de materiales que miles de monstruos perdieron el control y atacaron a los prisioneros, razón por la cual Valkyrie sacrificó su propia vida para acabar con millones de monstruos que intentaban devorar a sus amigos. Gracias a esto, se había convertido en una especie de dios para los prisioneros, que incluso habían conservado su cuerpo intacto para el momento en el que Homura fuera por ella. Esta última no podía creer lo que había ocurrido, había perdido la única persona que había estado a su lado por culpa de una madre que la había abandonado. Shiki intentó animarla diciéndole que debía seguir adelante para hacer feliz a su maestra, aunque la chica ni siquiera tenía la fuerza para levantarse. Mientras tanto, el prota, después de esto, en una escena épica, gracias a su poder gravitacional, logró llegar hasta la habitación de la madre de Homura, con el objetivo de llevarla ante Homura. El chico estaba tan enojado que incluso destruyó parte del edificio con su sola presencia. Claro que la mujer, apodada la Dama Roja, no se rendiría sin dar pelea, llamando a varios de los guardias de antes, los cuales no le sirvieron ni para el arranque a Shiki, que en un par de segundos los destrozó. Los guardaespaldas de la mujer entraron en acción, pero al igual que los otros tipos, poco y nada podían hacer ante el poder gravitacional del Rey Demonio. La Dama Roja, al verse acorralada, decidió hacer uso de su arma secreta, una especie de robot enorme que incluso era inmune a los ataques de éter, así que la habilidad de Shiki no funcionaría en él. Gracias a esto, la batalla se había puesto mucho más pareja, al grado de que Shiki no encontraba la forma de acabar con ella. Mientras tanto, en las minas, la facción que adoraba a Valkyrie había iniciado una rebelión para escapar, rebelión en la que incluso Rebecca estaba participando. Lo malo era que uno de los guardias de antes había aparecido en la escena, y la chica no era rival para este. Por suerte, el que sí fue rival fue Weiss, quien por fin había terminado su armadura mecánica, la misma por la que se había quedado en la nave, y gracias a la cual no le tomó demasiado trabajo deshacerse del tipo. Pero volviendo con Shiki, este continuaba en su enfrentamiento contra la Dama Roja, el cual estaba siendo bastante parejo, hasta que el prota comenzó a atacar sin utilizar su gravedad, es decir, a puño limpio. Gracias a esto era capaz de causar daño a la armadura, aunque sus huesos estuvieran rompiéndose. Pero bueno, ahora sí, entramos en la recta final. Shiki continuaba con su batalla contra la Dama Roja, la cual había enviado a varios misiles tras él, pero no contaba con que el chico usaría esto a su favor, y entrando en la transformación parcial del Rey Demonio, usó el poder de los misiles para impulsarse y destruir la armadura de la mujer, en una escena épica. La Dama Roja no podía creer que el chico ante ella fuera humano. Luego de vencerla, cumplió con su palabra, arrastrándola hasta donde se encontraba su hija, y a pesar de que los prisioneros querían acabar con ella, Shiki los detuvo, ya que solo Homura podría decidir qué hacer con ella. Homura, al verla, se dio cuenta de que su verdadera madre no había sido otra más que Valkyrie. A pesar de eso, no podía acabar con ella, dejándola escapar. Pero tranquilos, porque la mujer fue interceptada por varios tipos a los que antes había torturado, y los cuales no la pensaron dos veces para hacerla pagar por sus crímenes. Mientras tanto, los protas regresaron al Eden Zero, donde les informaron a las otras tres demonios lo sucedido con Valkyrie. Obviamente quedaron destrozadas. Sister incluso quería crear una especie de copia de ella con todos sus recuerdos almacenados en la nave, pero Shiki les dijo que eso no era lo mejor, ya que no sería la misma Valkyrie. Pero bueno, ahora que ya no contaban con esta última, Homura decidió tomar su lugar en la nave, ya que ella contaba con el mismo éter que su maestra. Así que por fin, el verdadero viaje del Eden Zero estaba por iniciar. Pero bueno, unas semanas más tarde, luego de lo ocurrido, la tripulación continuó con su viaje. Por cierto, Rebecca aún no entendía muy bien cómo funcionaba la habilidad que recién había despertado. Además, ninguna de las tres robots parecía tener información al respecto, ni siquiera sabían muy bien cuál era la función específica de su técnica. Mientras tanto, Homura había estado siendo instituida por Witch, quien explicó cuáles serían algunas de sus tareas, como la nueva estrella brillante de la tripulación. De hecho, al igual que su maestra, sería encargada del manejo del armamento de la nave, así que tenía varias cosas que aprender para tomar su lugar. Después de todo, el Eden Zero no podría exprimir el 100% de sus capacidades si no contaba con las 4 estrellas al mando. Pero bueno, ahora sí, centrémonos en lo importante, ya que se viene un arco bastante serio. Luego de esto, vemos como mientras Rebecca tomaba un baño en las aguas termales de la nave, dejándonos claro varias escenas muy desmonetizables, tuvo una pequeña visión de lo que parecía ser el futuro.
Un futuro que de hecho no era muy alentador, con un escenario apocalíptico y con un Shiki muy diferente al que conocía, prácticamente convertido en un guerrero frío y despiadado. Pero por suerte, una vez recuperó la conciencia se dio cuenta de que todo había sido un mal sueño, y Sister le explicó que la encontraron inconsciente en la bañera. De hecho había pasado un día entero durmiendo, aunque lo más probable era que eso se debiera a toda la fatiga acumulada en los últimos días. Por cierto, cuando Rebecca le preguntó dónde estaban los demás, Sister le comentó que se habían percatado de que una nave los había estado persiguiendo. Dicha nave pertenecía a Draken Joe, uno de los famosos miembros de Oración de 6, individuos muy poderosos que contaban con habilidades muy por encima de la media. Y en ese momento Shiki, junto a Homura, Pino y Weiss, se habían infiltrado en la dichosa nave para investigar un poco. Eso sí, no tenían intenciones de enfrentarse a un oponente de esa magnitud. Simplemente analizarían un poco su nave y regresarían al Eden Zero. Sin embargo, una vez se infiltraron en la dichosa nave, quedaron impactados. Después de todo, el lugar parecía más una ciudad repleta de personas que una nave común y corriente. Por suerte, que hubiera tanta gente les venía como anillo al dedo, ya que de esa manera les tomaría menos trabajo pasar desapercibidos. Por cierto, en el lugar terminaron topándose con un viejo amigo de Weiss, que claro, en ese momento ya contaba con una edad avanzada. Pero bueno, este último les explicó que todas las personas que tripulaban la nave de Draken Joe le debían cantidades enormes de dinero, por lo que eran obligados por él a pagar sus deudas con trabajo forzado. Lo peor de todo era que nadie podía rebelarse a eso. Después de todo, enfrentarse a un monstruo como Draken representaba una sentencia de colgar los tenis. Pero bueno, mientras conversaban con el tipo, se dieron cuenta de que su plan no estaba saliendo como esperaban, ya que Draken realizó una transmisión para informarle a los protas que estaba al tanto de su presencia en la nave. De hecho, lo había sabido todo el tiempo y usó eso a su favor, revelándoles que en ese momento varios de sus hombres habían llegado al Eden Zero para apoderarse de ella, mientras que ellos quedarían atrapados en su nave sin poder hacer nada. En otras palabras, todo este tiempo habían estado en la palma de su mano. Por cierto, incluso la comunicación entre Witch y los protas se había roto, así que no tenían manera de comunicarse. Mientras tanto, las estrellas brillantes no se quedarían de brazos cruzados, activando el mecanismo de defensa de la nave para intentar repeler el ataque de los intrusos. Lamentablemente eso no parecía estar dando resultado. Los hombres de Draken no eran guerreros comunes y fácilmente se deshicieron del dichoso sistema, así que Witch decidió hacerles frente personalmente. Según ella, era la única manera de detenerlos. Por su parte, Rebecca parecía preocupada por ello. No obstante, Hermit le comentó que mejor se relajara. Después de todo, Witch era una usuaria del Ether bastante hábil. Y tenía razón, ya que el androide fue capaz de deshacerse de sus oponentes sin mayor dificultad, gracias a sus habilidades enfocadas en la defensa. Defensa que de hecho era prácticamente impenetrable para sus oponentes. Pero bueno, una vez con los intrusos neutralizados, tenían una amenaza menos con la cual lidiar. Claro que los problemas no terminaban ahí, ya que apenas Draken se enteró de lo ocurrido, decidió iniciar la segunda parte del plan, poner en marcha su escuadrón de élite, los Element Fort. Guerreros altamente habilidosos, que estaba seguro que destrozarían tanto al prota como a su tripulación. Mientras tanto, estos últimos habían conseguido restablecer su comunicación con el Eden Zero. De hecho, tras el incidente, habían tomado la decisión de convertir la misión de simple reconocimiento a una en la que su objetivo era derrotar a Draken Joe. Y para eso lo mejor era continuar escondiéndose entre la tripulación de la nave, hasta acercarse lo suficiente al hijo de fruta. Lamentablemente eso no sería posible, ya que el tipo realizó una transmisión en vivo, revelando la identidad de Shiki y sus amigos, y en la que ofrecía una recompensa enorme a cualquiera que le llevara sus cabezas. Los protas no tuvieron más opción que darse la fuga y tratar de encontrar un buen lugar para esconderse. Por suerte, apenas lograron deshacerse de la horda de personas que los perseguía, Weiss tenía la solución para el problema. Se trataba de una especie de aparato que les permitía adoptar la identidad de otras personas para pasar desapercibidos hasta acercarse lo suficiente a Draken. Lamentablemente, cuando estaban en ello, se toparon con uno de los famosos Element Fort, que no tardó en reconocerlos, y de hecho, tomándolos por sorpresa, no dudó en convertir a Shiki en un charco de agua, empleando una de sus técnicas que le permitía convertir en agua a todas aquellas personas que derramaran una sola lágrima en su presencia. Así que el grupo debía evitar a toda costa derramar sus lágrimas. Lamentablemente eso fue imposible para Pino, que no podía creer lo que había sucedido con su amo, y al igual que él,
terminó corriendo el mismo destino, convirtiéndose en un charco de agua. Waze y Homura, ahora que conocían cómo funcionaba su habilidad, debían evitar caer en su trampa. Lamentablemente, a pesar de estar al tanto de ello, no pudieron evitar ser tomados por sorpresa por el tipo, quien terminó convirtiendo a Waze en un charco. Homura era la única que estaba siendo capaz de evitar caer en sus trampas, así que estaba en sus manos derrotar al hijo de fruta. Sin embargo, esa no sería una tarea fácil. El tipo era un hábil guerrero capaz de manipular el agua a su antojo para crear armas y defenderse, hasta que luego de un rato de lucha, el tipo, valiéndose de un truco sucio, consiguió que Homura derramara unas cuantas lágrimas, las suficientes para que, al igual que sus amigos, fuese convertida en un charco de agua. El tipo parecía decepcionado de sus oponentes, ni siquiera le habían dado batalla. O bueno, eso era lo que creía, ya que en ese momento Waze recuperó su forma humana, comentándole que nunca había caído en su truco. Simplemente usó su aparato para tomar la forma de un charco y recopilar toda la info sobre su habilidad. Y ahora que estaba al tanto de ella, planeaba destrozarlo. Para ello, rápidamente activó la misma armadura de antes, la cual mantendría protegidos sus ojos, evitando caer en las trampas del tipo, mientras usaba sus armas para aniquilarlo. Lo que no esperaba era que su oponente no solo contaba con la técnica de las lágrimas, de hecho sus habilidades estaban bastante pulidas, siendo capaz de controlar la presión del agua para cortar cualquier objeto con el que entrara en contacto, incluyendo la armadura de Waze. Este último a duras penas era capaz de seguirle el ritmo, utilizando gran parte del arsenal de armas, hasta que fue puesto contra las cuerdas por su oponente, quien estaba usando agua hirviendo para desmantelar su traje. El chico a duras penas era capaz de contenerlo. Había utilizado la gran mayoría de sus armas. Ni siquiera tenía una idea de cómo darle vuelta al tablero. Por suerte, gracias a una idea de Hermit, Waze consiguió mejorar lo que quedaba de su armadura para usar como energía la potencia del agua con la que el tipo lo estaba embistiendo. Idea que por suerte dio resultado. Gracias a toda la energía que consiguió reunir, no le tomó trabajo neutralizar de una vez por todas al hijo de fruta. Lamentablemente, tras hacerlo, el chico fue impactado por un disparo a distancia que le causó una herida bastante seria. Afortunadamente, había conseguido que sus compañeros regresaran a sus formas originales, así que rápidamente intentaron ponerlo a salvo, mientras Pino intentaba encontrar al responsable usando la trayectoria de la bala. Por cierto, el responsable era otro de los Element Fort, quien planeaba acabar con ella antes de que diera con su ubicación. Lo que no esperaba era que el prota, furioso por lo sucedido, no solo consiguió detener su bala como si nada, sino incluso devolvérsela con el doble de fuerza, intentando destrozarlo. De hecho, el tipo a duras penas fue capaz de esquivar su propio ataque. Mientras tanto, el grupo usó esa distracción para salir de su rango de ataque y encontrar un lugar seguro para sanar la herida de Waze, que parecía ser bastante seria. Una vez lo hicieron, se contactaron con Hermit para tratar de encontrar una manera de sanar las heridas del chico. Por suerte, esta última contaba con una solución para ello. Se trataba de una especie de elixir capaz de sanar cualquier tipo de herida. Eso sí, necesitaban dársela rápido o sería demasiado tarde para Waze. Con esto dicho, Rebecca sería la encargada de llevar el dichoso líquido hasta los protas, pero decirlo era más fácil que hacerlo, ya que en el camino fue interceptada por otra de los Element Fort, cuya habilidad principal consistía en la manipulación del viento. De hecho, estuvo muy cerca de destruir la nave en la que Rebecca se transportaba. Afortunadamente, esta última fue capaz de salir de su alcance, usando la nueva habilidad que recién había despertado, con la que consiguió no solo potenciar su cuerpo, sino incluso la nave en la que estaba. Mientras tanto, vemos como a Waze no le estaba pasando nada bien. Su herida cada vez parecía complicarse más, y el tiempo para consumir el elixir se estaba agotando. Pero regresando con Rebecca, apenas esta última consiguió aterrizar en la nave de Draken. A pesar de sus intentos por escapar de la chica de antes, de nuevo fue interceptada por ella, la cual en esta ocasión no le dio la oportunidad de activar su habilidad y terminó encerrando tanto a Rebecca como a Happy en una especie de prisión de aire. Estos últimos intentaron liberarse de la jaula con sus habilidades, pero nada parecía dar resultado, y a pesar de que trataron de contactarse con el resto del grupo, su sistema de comunicación no funcionaba dentro de ese lugar. Por suerte, Hermit, luego de un rato sin conseguir contactarse con Rebecca, dedujo que algo había ocurrido con ella, así que le pidió a Shiki que tratara de encontrarla en el lugar de aterrizaje de su cápsula, ya que creía que la chica podría haber sido interceptada por alguno de los hombres de Draken. El prota, junto a Homura y Pino, rápidamente inspeccionaron la zona en la que la cápsula de Rebecca había aterrizado, y justo como Hermit se los había indicado,
terminaron encontrándose no solo con el elixir para Waze, sino también con la misma chica de antes, quien planeaba usar sus habilidades para capturar al resto del grupo. Lo que no esperaba era que su viento no parecía tener efecto contra el prota, cuyas habilidades de gravedad eran el counter perfecto para ello. Lamentablemente, cuando planeaba sacarla del juego sin darle oportunidad de reaccionar, un nuevo oponente hizo acto de presencia. Se trataba de Jin, el mismo mercenario de antes, y quien al parecer ahora se encontraba bajo las órdenes de Draken. Por otra parte, vemos como Rebecca, tras ser capturada, fue llevada hasta la habitación del dichoso Draken, quien por suerte le comentó que no debía preocuparse, no planeaba acabar con su vida, solo estaba tras la tripulación del Eden Zero, porque había algo dentro de su nave que deseaba obtener a toda costa, y no se detendría hasta conseguirlo. Tras ello, le pidió que lo acompañara para explicarle de qué se trataba. Regresando con Shiki, este último había iniciado un enfrentamiento directo en contra de Jin, quien parecía haber aumentado sus habilidades de manera brutal desde la última vez que se encontraron. Incluso estaba siendo capaz de poner contra las cuerdas al prota, que no era capaz de encontrar una manera para darle vuelta al tablero. Mientras tanto, vemos como Draken llevó a Rebecca hasta una especie de prisión, donde le explicó que tenía un regalo para ella. Se trataba de la mismísima Lavilia, la chica quien tanto la había humillado y a quien este último había torturado como regalo para Rebecca, revelándole que el objeto que le interesaba dentro del Eden Zero era ella, o bueno, más bien el poder en su interior. Tras ello, le dijo que le daría tiempo para vengarse de su amiga como regalo de bienvenida a su tripulación. Por cierto, una vez en la celda, se encontró con el último de los Element Fort, un tipo capaz de manipular la tierra, y quien al ver que Rebecca se rehusaba a torturar a Lavilia, decidió aplicar la tortura en contra suya. Por otra parte, el prota continuaba su batalla contra Jin, en la que continuaba sin encontrar una manera para contrarrestar su desventaja. Y claro, este no era el único, ya que justo en ese momento, Homura se enfrentaba a la chica de antes, quien parecía tener una ventaja grande sobre ella. Después de todo, sus ataques a distancia neutralizaban por completo el estilo de combate cuerpo a cuerpo de Homura, tanto que no le quedó más opción que darse la fuga, intentando encontrar una apertura con la cual reducir la brecha entre ambas. Lamentablemente eso no fue posible, y tras ser interceptada por la chica, a pesar de que intentó defenderse con todo su arsenal de técnicas, al igual que Rebecca, fue encerrada en la misma prisión de aire, en la cual no tenía manera de escapar. Mientras tanto, Waze había sido interceptado por otro de los Element Forts, mientras su viejo amigo cuidaba de él. Lamentablemente no tenía manera de protegerlo, y lo peor de todo fue que el hijo de fruta acabó con la vida del anciano. Pero bueno, regresando con Shiki, este último, furioso por lo ocurrido, decidió dejar de contenerse y activar su forma de rey demonio para acabar de una vez por todas con el mercenario. Sin embargo, cuando ambos estaban por conectar sus mejores ataques, el enfrentamiento fue detenido por el mismísimo Draken, quien estaba ahí para conocer al famoso sucesor del rey demonio. Por cierto, nos revelan que la habilidad de este último le permitía cambiar las propiedades de cualquier objeto, algo así como la alquimia. Y a pesar de que Shiki, furioso por lo que había estado ocurriendo con sus compañeros, intentó enfrentarlo, no tuvo oportunidad contra este último, ya que sus ataques gravitatorios eran detenidos por el hijo de fruta, simplemente cambiando las propiedades de sus manos. Gracias a eso, no le tomó trabajo neutralizar al prota, convirtiendo su cuerpo en una especie de estatua, mientras Pino no pudo hacer nada para evitarlo. Y bueno, unas horas más tarde, cuando Shiki recuperó el conocimiento luego de lo ocurrido, notó cómo se encontraba junto a todos sus compañeros en una especie de sala de ejecución, donde Waze no le estaba pasando nada bien. Su cuerpo estaba en muy mal estado, y de no recibir el elixir rápido, colgaría los tenis. Por ello, Rebecca intentó disuadir a Draken de por favor darle el elixir a Waze, y después podrían ayudarlo en lo que necesitaba. No obstante, el hijo de fruta, tras escuchar eso, usó sus habilidades para convertir el dichoso elixir en cenizas, condenando a Waze a una eliminación inminente. Esto hizo enfurecer a Shiki, quien le dijo que apenas se liberase lo haría pagar muy caro. Sin embargo, el hijo de fruta usó su arma para conectarle varios disparos, causándole heridas que le impedirían moverse, aún así lo quisiera. Tras ello, les explicó que planeaba hacerles pagar muy caro el haber irrumpido en su nave, y a pesar de que Rebecca le comentó que si dejaba ir a sus compañeros, aceptaría unirse a su tripulación, el tipo le comentó que sus promesas le importaban un carajo. Después de todo, la obligaría a unirse, así lo quisiera o no. Tras ello, le ordenó a sus hombres cortar uno de los brazos de Waze, para grabar muy bien el mensaje de que a partir de ese momento, no tenían más opción que seguir sus órdenes, dejándonos una escena bastante impactante
impactante. Con esto hecho, les comentó que el Eden Zero también le pertenecía, ya que sus hombres en ese momento habían tomado su nave, doblegando a toda su tripulación. En otras palabras, no tenían manera de salir de esa situación. Tras ello, le pidió a Shiki que aceptara la derrota y se doblegara ante él. De hacerlo, quizá podría considerar la idea de perdonarle la vida. No obstante, este último, a pesar de estar totalmente destrozado, se negó a hacerlo, y con las pocas fuerzas que le quedaban, y luego de conseguir ponerse de pie, le dijo que lo haría pagar muy caro por ello. Lo que no esperaba era que Draken cumplió su palabra, acabando con su vida de inmediato, en una escena bastante impactante. Tanto Homura como Rebeca no podían creer lo ocurrido. Pero bueno, luego de esto nos muestran como 7 días habían pasado desde el incidente. Actualmente Rebeca se encontraba recluida en una de las habitaciones de la nave, donde nos explica cómo tras el evento, Pino y Happy habían sido desechados como chatarra. Mientras que Homura y Weiss, quien por cierto sobrevivió, eran obligados a realizar trabajos forzados. Y en cuanto a Shiki, bueno, pues ya sabemos lo que pasó con él. Por cierto, Rebeca nos explica que según Draken su habilidad era muy extraña, pero aún no estaba desarrollada por completo, así que el hijo de fruta esperaría que se desarrollara para extraerla de su cuerpo. Mientras tanto, continuaría cautiva en su nave. Sin embargo, mientras tomaba una ducha y recordaba todo lo ocurrido, su dichosa habilidad terminó activándose, accediendo a un poder inimaginable que le permitió viajar algunas semanas al pasado. Justo el momento antes de que los protas iniciaran la incursión para investigar la nave de Draken, Rebeca no entendía qué carajos estaba pasando y ni cómo se encontraba en ese lugar, haciéndose la idea de que quizá todo lo ocurrido había sido un mal sueño, o eso hasta que Sister la puso al tanto de cómo los protas estaban por ponerse en marcha hacia la nave de Draken. Al escucharlo, no dudó en detenerlos, y tras reunirse con todo el grupo, les explicó lo ocurrido en la línea del tiempo alternativa, y sobre cómo su habilidad le permitía dar pequeños saltos en el tiempo, retrocediendo algunos días al pasado. Pero bueno, para comprobar su teoría, checaron si al igual que en la otra línea de tiempo, la Villia había sido capturada, comprobando que efectivamente la chica llevaba varios días desaparecida. Tras confirmar su teoría, la tripulación decidió crear una estrategia para contrarrestar a Draken, usando la información que Rebeca tenía de él. Sin embargo, a pesar de tener información de lo que ocurriría, no estaba seguro de si estaban listos para enfrentar a un monstruo como ese. Pero bueno, luego de un rato, al igual que antes, 3 de los hombres de Draken se infiltraron en la nave para sabotearla desde dentro. No obstante, esta vez toda la tripulación se encontraba a bordo, y en tan solo segundos consiguieron destrozar por completo a los 3 hijos de fruta. Tras hacerlo, a diferencia de la vez anterior, se infiltraron en la nave de Draken, llevando al Eden Zero consigo y atravesando sus escudos como si nada. Obviamente Draken no entendía qué carajos estaba ocurriendo. Los protas estaban haciendo las cosas totalmente diferente a como había deducido que actuarían. Sin embargo, estaba listo para ello, tomando la decisión, del igual que la vez anterior, enviar a los Element Fort. Lo que el tipo no esperaba era que los protas ya contaban con información de cada uno de los miembros, así que habían emparejado oponentes adecuados para contrarrestar las habilidades de cada uno de ellos. Hermit, utilizando sus habilidades mecánicas, se encargaría de enfrentar al tipo especializado en ataques a distancia, mientras que Witch, al tratarse de un androide, era la oponente adecuada para enfrentar al tipo capaz de manipular el agua. Mientras tanto, Homura llevaría a cabo su revancha con la misma chica de antes. Y esta vez, gracias a la información que Rebeca le dio, sabía cómo contrarrestar sus habilidades de viento. Y por último, Sister se encargaría del Element Fort, especializado en la tierra. Por su parte, Shiki, Weiss y Rebeca habían usado una cápsula para adentrarse aún más en la nave, utilizando la distracción creada por las estrellas brillantes, con el objetivo no solo de liberar a la Villia, sino también de derrotar de una vez por todas al hijo de fruta de Draken. Aunque mientras estaban de camino se toparon con un holograma del líder del gremio al que pertenecía Rebeca, quien le reveló que él era miembro de una organización que en ese momento tenía el objetivo de capturar a Draken, y de hecho él estaba al tanto de las habilidades de Rebeca. Después de todo, había pasado varios años investigándola, revelándole que esa no era la primera vez que realizaba un salto en el tiempo. De hecho, era la 30ª vez que lo hacía. Había comenzado cuando tan solo era una niña, en el evento en el que Happy fue arrollado. De hecho, ella también estaba en la trayectoria del camión.
pero gracias a su habilidad consiguió salvar su vida, y así sin darse cuenta había evitado situaciones mortales sin notarlo. No obstante, ahora que estaba al tanto de su poder, en caso de ser derrotada, Draken podría robarle su habilidad sin esperar a que se desarrollara. En otras palabras, esa era la única oportunidad para derrotarlo, y en caso de fracasar, no podría regresar al pasado. Por cierto, mientras esto sucedía, vemos como los emparejamientos de las estrellas brillantes con sus oponentes habían dado resultado, ya que todas ellas consiguieron derrotar a sus oponentes con un amplio margen de diferencia. Mientras tanto, el grupo por fin dio con la habitación en la que la Vilia se encontraba cautiva. No obstante, había algo que no parecía cuadrar. Esta última no tenía marcas de tortura, como las que la Lavilia de la otra línea temporal tenía. Al parecer, algunos detalles habían cambiado en comparación con la otra línea temporal. Aún así, no dudaron en sacarla de ahí, y con la ayuda del amigo de Waze, consiguieron llegar hasta un refugio en el que podrían descansar un poco y prepararse para la siguiente parte del plan. Aunque tenían un pequeño problema, aún no habían sido capaces de encontrar un punto débil en Draken, y ni siquiera tenían idea de cómo conseguirían derrotarlo. Por suerte, el amigo de Waze, quien había pasado varios años en ese lugar, contaba con data importante, comentándoles cómo todos en la tripulación solían llamar a Draken el Capitán Zombie, ya que ese tipo había vivido más de 200 años y nadie se explicaba cómo eso era posible. Por suerte, Rebecca, tras escuchar su información, recordó cómo en la línea temporal pasada pudo ver a Draken tomando baños en una especie de cápsula rara, y quizá era con ella que mantenía su cuerpo joven, así que si conseguían destrozarla, debilitarían bastante al hijo de fruta, y quizá tendrían una oportunidad importante para vencerlo. Mientras tanto, vemos como Draken se encontraba tomando un baño en la cápsula. No obstante, su cuerpo no resistiría muchos rejuvenecimientos más. Era por eso que necesitaba la habilidad de Rebecca, y tras todo lo ocurrido y viendo cómo la tripulación del Eden Zero había contrarrestado todos sus planes, estaba seguro de que la chica ya contaba con pleno control de ese poder, así que no le quedaba más que arrebatárselo. Volviendo con los protas, cuando estaban por ponerse en marcha la cápsula, la Vilia les reveló que ella era la misma mercenaria que conocimos antes, quien en ese momento trabajaba para la organización que estaba detrás de Draken, así que unos días se había infiltrado en su nave para obtener información de él. Y al toparse con Vilia, decidió tomar su lugar para acercarse más a este último. Mientras tanto, la otra chica actualmente se encontraba en un lugar seguro. Pero bueno, la chica les comentó que ahora que estaba al tanto del plan que tenían para derrotar a Draken, ella les daría su ayuda. Después de todo, si su plan llegase a dar resultado, obtendría una muy buena recompensa de su organización, a lo que los protas accedieron. Después de todo, la chica podía llevarlos hasta la ubicación de la dichosa cápsula. Sin embargo, tuvieron la mala suerte de que antes de iniciar con la misión, fueron interrumpidos por Draken, quien por fin había dado con ellos, y rápidamente usó su alquimia para acorralarlos, bloqueando toda su ruta de escape. Sin embargo, Shiki esta vez no planeaba dejar que las cosas terminaran como Rebecca se lo había contado, así que usó su gravedad para liberarse tanto él como a sus compañeros, diciéndoles que él trataría de ganar todo el tiempo que pudiese para que ellos se encontraran la cápsula. Esa era la única forma que tenían de derrotar al hijo de fruta. Pero bueno, mientras los chicos estaban de camino, el prota estaba dando todo de sí para hacer frente a Draken. Claro, al igual que la última vez, la diferencia de poder era demasiado grande. El tipo era capaz de convertir todo a su alrededor en armas letales, mientras Shiki a duras penas era capaz de seguirle el ritmo, utilizando toda la data que Rebecca le había dado, y empleando en su mayoría ataques a distancia, ya que sabía que en caso de ser atrapado sería convertido en roca. Mientras tanto, el resto del grupo, cuando estaban de camino a la cápsula, fueron interrumpidos por Jin, quien tenía la misión de protegerla a cualquier costo. Por suerte, la mercenaria, quien gracias a sus investigaciones tenía bastante data, le dijo que sabía que ahora trabajaba para Draken únicamente para mantenerse al lado de su hermana, la chica de antes. No obstante, le reveló cómo funcionaba la dichosa cápsula. Esta última absorbía la energía vital de todos los tripulantes de esa nave para enviársela a Draken. Era de esa forma como hasta ahora se había mantenido joven.
Claro, ese proceso incluía a su hermana, a quien su energía se le había estado arrebatando sin que lo supiese. Tras enterarse de esto, el tipo cambió su convicción por completo. No permitiría que nadie dañara a su hermana, y de hecho fue él quien destruyó la dichosa cápsula. Sin embargo, él no era el único furioso, ya que tras descubrir esa información, Weiss, lleno de ira, regresó al lugar de la batalla entre Shiki y Draken, donde por cierto el prota había sido capaz de mantenerse vivo hasta ahora, gracias a adoptar su forma como rey demonio. Eso sí, ni siquiera con ese nivel de fuerza era capaz de equipararse al monstruo al que se enfrentaba, tanto que tras un rato, el hijo de fruta por fin consiguió capturarlo, planeando convertirlo en piedra, al igual que la vez anterior. Por suerte, en ese momento, Weiss se hizo presente para unirse a la pelea, en la que de hecho buscaba destrozar a Draken a cualquier costo, ya que nos revelan que cuando él solo era un niño, había sido parte de esa tripulación junto a su madre, quien perdió la vida sin que los doctores entendiesen por qué su energía vital estaba siendo drenada. Pero ahora por fin entendía quién era el responsable de ello, así que planeaba destrozarlo a como diese lugar. No obstante, a diferencia del prota, quien había estado peleando a distancia, Weiss no tuvo oportunidad contra Draken, ya que su armadura fue convertida en cenizas en tan solo segundos. Por suerte el prota evitó que Weiss fuera aniquilado por el tipo, quien había adoptado una forma monstruosa luego de liberar su íter al 100%, aunque al hacerlo cavó su propia tumba, ya que luego de que la cápsula que le transfería energía vital a distancia fuese destruida, su cuerpo poco a poco comenzó a debilitarse y a ser consumido por la enorme cantidad de íter que había acumulado, convirtiéndolo en una especie de monstruo incapaz de razonar. Lo malo era que de continuar creciendo de la manera en la que lo estaba haciendo, terminaría destruyendo la nave y causando la eliminación de todos los tripulantes. Por suerte, en ese momento, justo cuando el monstruo estaba por acabar con su vida, Shiki adoptó una forma a la que nunca antes había accedido. Se trataba de su forma como rey demonio dominada en un porcentaje bastante alto, dejándonos una escena bastante épica, y en la cual el prota fue capaz de reunir una cantidad enorme de energía gravitacional para deshacerse de toda la energía que se estaba desbordando en el cuerpo de Draken, acabando con él de una vez por todas. Eso sí, el tipo consiguió salir con vida, pero nunca más sería capaz de usar el íter. Y bueno, una vez Rebecca se reunió con Shiki luego de lo ocurrido, se dio cuenta de que estaba en la misma sala de ejecución en la que todos los eventos de la línea alterna habían transcurrido. Así que efectivamente toda la tragedia había sido evitada. Pero bueno, este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, que ya se hizo bastante largo, aunque tranquilos, hasta aquí llega la primera parte de la segunda temporada, ya que cuenta con más de 25 capítulos, así que si quieren que traiga la siguiente parte con los otros 12 capítulos, este video deberá alcanzar simplemente los 5000 likes y 1000 comentarios con la frase gravedad. De esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.